Bienvenidos a nuestra segunda clase de bibliología. Esperamos que durante la semana haya usted hecho los repasos necesarios para poder tener bien en claro el tema de la revelación y los medios que Dios usó para la revelación. Siendo pues la Biblia el medio de revelación total, definitivo, el último que Dios usó para nuestro bien y para poder nosotros recibir la revelación total y que Dios quiere que tengamos, se hace entonces necesario pasar al siguiente punto, que es la inspiración. Antes de llegar a una definición de lo que es la inspiración, antes de abundar en el tema de la inspiración, se hace totalmente necesario, primero que nada, para ir preparando el camino a una definición, el entender las diferentes teorías que hay sobre la inspiración. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Al leer esto nos damos cuenta que para la misma Biblia, la revelación de Dios inspirada, se hace muy importante el que entendamos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Pero qué quiere decir que es inspirada? Iniciemos por lo que no quiere decir. Teorías sobre la inspiración. Hemos de observar en este curso, en esta clase, que hay varias posturas dentro del cristianismo y fuera del cristianismo respecto a lo que es la inspiración de la Biblia, de la palabra de Dios. La primera postura, teoría, pensamiento que hemos de analizar es la teoría de la inspiración natural. La inspiración natural implica el genio de los escritores, es decir, que dependería totalmente de la habilidad que tiene el escritor para hablar acerca de Dios, para hablar acerca de la creación, para hablar acerca de todos los temas que en la Biblia aparecen. Esta teoría, llamada así de inspiración natural, sería el equivalente a que una persona enamorada hablara del amor, que una persona enojada hablara de la ira, que una persona que ha hecho introspección hablara del ser humano. Se propone que en esta postura de la inspiración natural, pues Dios no tuvo nada que ver, Él no tuvo ninguna participación, sino que permitió que los hombres, al pensar en Dios, al considerar en Dios y al pensar en todos los elementos que en la Biblia encontramos, pues hallaron en su corazón y en su mente las palabras, la habilidad y la capacidad de escribir de las cosas que no conocían o que imaginaron, de tal manera que toda la escritura se convierte en un cuento, se convierte en un relato, en una historia que carece de un toque divino, que carece de una participación divina y por tanto lo vuelve total y completamente humano. De esta forma también cualquier otro libro podía ser tan inspirado como lo es la Biblia. Si tomásemos el Quijote de la Mancha y observamos que Miguel Cervantes de Saavedra pues se inspiró en los viejos libros de caballería para darle un toque cómico, para darle un toque moderno en su tiempo, y se inspiró en esto, pues entonces la Biblia tendría el mismo grado de inspiración. Pero al nosotros observar en la Escritura la revelación misma, se nos dice y se nos señala con total claridad que la Biblia es inspirada por Dios. Es decir, que esta inspiración procede, proviene, surge de Dios mismo, no del ser humano. La segunda teoría que debemos nosotros de observar, de abundar,
es la llamada inspiración mística. Nuevamente debemos de insistir que hay cristianos que creen en una teoría así, y por otro lado también hay incrédulos que la respaldan y que la creen. Lo sorprendente no es en el ambiente de la incredulidad o de los no creyentes, sino de los mismos cristianos que deberían de, pues al tener la Biblia, abrazar la verdad. Sin embargo, existen teorías como la teoría mística. La teoría mística sugiere que los autores humanos fueron capacitados para recibir la Biblia. Es decir, que poniendo de ejemplo al autor más abundante del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Dios lo capacitó, es decir, le dio la inteligencia, la fortaleza, el conocimiento, la revelación, el entendimiento para poder escribir la Biblia. De tal manera que esta teoría nuevamente hace recaer sobre la persona capacitada la inspiración de la Escritura. De esa manera también justifican una participación divina y exponen que en eso consiste la participación de Dios, en haber capacitado, en haberle dado el poder a las personas para poder escribir y recibir la Biblia. Eso nos llevaría a que cualquier creyente en cualquier momento podría escribir un libro sagrado. Si la persona está capacitada por Dios, en este caso, al tener el Espíritu Santo en su corazón, pues la Biblia no estaría cerrada, como así mismo lo dice en Apocalipsis, al señalar que maldito el que le añadiere a este libro y maldito también el que le quitare al libro ya completo, que se refiere a toda la Escritura, no solo al libro de Apocalipsis. Esta teoría también habla de un despertar y una sensación de la conciencia religiosa, es decir, que lo que Dios hizo fue despertar al ser humano en sus fibras más íntimas y darle esa capacidad de poder escribir lo que Dios pues en sus planes tenía preparado. Pero se debe de insistir nuevamente en que en esta teoría la participación divina se limita a una capacitación, que al final la persona escribiría lo que quisiera, mientras que la inspiración bíblica nos señala que cada palabra y cada letra está allí porque Dios quiso, mientras que la teoría mística de un ser humano con poderes, con capacidades, hace recaer todo lo que se escribe en el ser humano y no en Dios. Finalmente también debemos de señalar que el origen divino es sepultado, ya que nuevamente todo radicaría en el hombre. Esta teoría es todavía el día de hoy abrazada, sobre todo por aquellos que tienen otros escritos, que tienen otros textos en su haber y que llegan a darles una mayor importancia, que llegan a darles una mayor relevancia, por lo que se hace indispensable y necesario el que la Biblia esté limitada a cierto poder o, dicho de otra manera, el que sus libros se encuentran a la altura de la Escritura. Pongamos el ejemplo del Libro del Mormón, donde se señala claramente en el título que es otro evangelio que no se había dado. Este hombre, el fundador de los mormones, a quien se le revela el Libro del Mormón, Joseph Smith, es capacitado de esta forma mística a través de unos lentes especiales, el Urim y el Tumim, y de un sombrero que le dieron la capacidad de leer egipcio antiguo, a un hombre que no sabía leer ni escribir y que es capacitado no solamente para leer, sino leer una lengua muerta, aparentemente antigua, de la cual no hay ninguna referencia en la historia, y además lo capacita para traducir de la lengua de este egipcio antiguo a un inglés
moderno, de tal manera que pues todo radica en que el ser humano haya sido capacitado, pero la palabra de Dios contradice semejante postura. La tercera teoría, la llamada teoría niveles de inspiración, es una mentira, es un engaño más sutil, es una postura más ligera en cuanto a que permite la participación divina. Recuerde, las teorías principalmente tienen como objetivo neutralizar o desplazar la participación de Dios en la inspiración de la Escritura. Al hacerlo de esta manera, reducen la autoridad que tiene la Biblia y otorgan una mayor autoridad a los líderes religiosos, a los líderes espirituales, a los maestros, a los apóstoles, a los pastores, a los ministros, que debemos estar totalmente sometidos y sujetos a la Escritura. Pero restar importancia, restar alcance a la Biblia permitirá a estos líderes el tomar posturas, enseñanzas, el tomar doctrinas, el inventar cosas, el apoderarse del control de las iglesias, pues es al final lo que siempre lleva a una falsa doctrina y aceptarla como tal. El nivel de inspiración va a usar palabras como insinuación, dirección, elevación, superintendencia, guianza y revelación directa. Comprendamos un poco estas palabras. Básicamente, la teoría de los niveles de inspiración señala que hay algunas partes de la Biblia que sí son inspiradas por Dios, otras no son inspiradas por Dios, y dentro de las que son inspiradas por Dios, algunas son más inspiradas que otras. Por ejemplo, las largas listas que tiene el primer libro de las Crónicas, pues no tendría tanta inspiración como Juan 3:16, que serían versículos altamente inspirados. Pero hay un peligro en esta postura, hay un peligro importante antes de abundar en las palabras que se usan para esto en esta teoría de los niveles de inspiración. Y el peligro es que nuevamente todo recae en el ser humano, es decir, es el hombre quien debe de determinar qué tan inspiradas son ciertas partes de la Escritura, y nuevamente estamos ante el peligro de la conveniencia del hombre para estos grados, estos niveles de inspiración, lo cual nuevamente deja a criterio del que enseña, del que estudia, del que comparte, pues qué porciones de la Escritura son más inspiradas que otras. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda tiene la misma autoridad, toda tiene la misma procedencia, toda es palabra viva y eficaz. Pero estos niveles de inspiración, quienes apoyan esta teoría, usan palabras como, señalábamos, insinuación, es decir, que Dios le insinuó al que escribiera que eso era como más importante que otras cosas. Podemos recordar en este momento al Señor Jesucristo diciendo, esto era importante sin dejar de hacer aquello. La palabra también que usan es dirección, es decir, Dios los dirigió, los llevó, los movió en una dirección en la cual Él quería, para que algunas porciones fueran más inspiradas que otras. El anhelo y el deseo de muchos líderes es el controlar a sus congregaciones de una manera hasta despótica, pero para esto, pues, su capacidad de poder discernir qué es más inspirado que otra cosa es lo que les permitirá entonces dominar a las congregaciones. Pero es muy importante que todo creyente y toda congregación sepa que toda la Escritura es inspirada por Dios. Usan también la palabra elevación, lo cual implica también una postura un poco mística, si bien la teoría anterior es la mística, pero donde señala que el ser humano fue elevado en sus capacidades para poder escribir
algunas porciones más altas que otras, de tal manera que quizás Primera de Pedro 3, del 1 al 7, no tuviera la importancia que un Hebreos capítulo 1. Usan la palabra también superintendencia, que efectivamente en el cristianismo existe, es decir, que Dios nos ha dado una mayordomía, el encargarnos de la obra y ministrarla, decidiendo sacar algunas cosas y otras no, refiriéndose al ministerio y cómo se va a llevar a cabo. Pero en la inspiración de la Biblia no hay espacio para una superintendencia donde el hombre decide qué cosas son más y qué cosas son menos. Guianza también es esa actitud donde Dios tomó a hombres y los profundizó más que a otros, de tal manera que alguien pudiera decir que el libro de Jonás, Dios tomó a Jonás, lo guió a grandes profundidades, mientras que el libro de Filemón, una carta del apóstol Pablo acerca de Onésimo, pues simplemente Dios lo guió a cuestiones más elementales y sencillas. Usan también palabras como y expresiones como revelación directa, donde Dios estaría hablando en los casos en los cuales Dios estaría hablando directamente con alguien, pues esas porciones serían más inspiradas que aquellas porciones que llegaron a través de un sueño, de una visión, de otros medios, de otras formas. Algunas partes de la Biblia en esta teoría se consideran entonces inspiradas en mayor grado que otro. Observe nuevamente el peligro para los que tenemos la palabra de Dios y para los que son enseñados por parte de los que son enseñados. Pero más allá de estas cuestiones que pudieran parecer injustas o erróneas, lo valioso radica en que toda la Escritura es inspirada por Dios en el mismo nivel, en la misma forma, y no hay nada en la Escritura como niveles de inspiración. Hay una última cosa que debemos de observar en esta teoría, y es que si existen niveles de inspiración, y la inspiración lo que permite es la ausencia de errores y de fallas, los niveles de inspiración abren la puerta a que la Biblia tenga fallas y esté infestada de errores, cosa que es a todas luces no solamente un error, sino también una blasfemia. La siguiente teoría sobre la inspiración es la inspiración parcial. En la inspiración parcial es un paso más adelante de la teoría anterior de los niveles. En la inspiración parcial ahora van quienes arguyen esta postura, van más allá diciendo que la inspiración donde Dios intervino solamente se encuentra en las enseñanzas, preceptos doctrinales, verdades desconocidas, y hasta allí se va a manifestar o se va a revelar la inspiración de Dios, es decir, que la inspiración es parcial. Solamente, empecemos por aquí, estarían inspiradas las enseñanzas, pero al hablar nosotros de enseñanza, estamos hablando de un tema vastísimo. Nuevamente, ¿qué enseñanzas? Porque la Biblia es un libro de enseñanzas. ¿Cuáles de estas enseñanzas no estarían inspiradas? ¿O cuáles enseñanzas estarían inspiradas? Por ejemplo, el Salmo 23 es una metáfora de la relación que tiene Dios con el creyente. Jehová es mi pastor, lo cual es una enseñanza. Por otro lado, tenemos Génesis capítulo 1, que también es una enseñanza. ¿Cuál de las dos es inspirada? O vayamos a nuevamente el libro de Filemón, donde Pablo está enseñando acerca de la utilidad de los siervos y de la importancia de recibir como hermanos a aquellos que se han convertido a Cristo. Eso nuevamente es una enseñanza. Pero ¿cuál de estas tres enseñanzas es inspirada? ¿Las tres y en el mismo nivel? ¿O aquellos pasajes que podría alguien decir, esto no es una enseñanza?
Nuevamente, ¿cuál pasaje de la Biblia no es una enseñanza o sí lo es? De tal manera que si nosotros aceptásemos semejante postura de la inspiración, donde la inspiración es parcial y se limita a las enseñanzas, es el estudioso de la Biblia, es el que enseña la Biblia, nuevamente sobre quien recae la capacidad. Es algo semejante, es algo parecido a el catolicismo, que son ellos mismos quienes determinan quiénes son santos, quienes pueden ser beatificados y luego quienes pueden ser canonizados, que son dos procesos diferentes. Quienes lo determinan, ciertamente no es Dios quien dice quién es un santo, ni es la Biblia quienes les dan los principios para determinar quién pudiera ser beatificado, quién pudiera ser canonizado, sino que son reglas que ellos mismos han establecido con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, y que finalmente han llegado a ser una verdad para ellos, pero nuevamente radica en los hombres y no en Dios. Ellos creen que simplemente su observación les va a permitir ver a quien Dios le ha dado el poder, la capacidad de ser santo. Lo mismo ocurriría si la Biblia tiene una inspiración parcial, donde el pastor, donde el maestro deberá de empezar a buscar cuáles enseñanzas han sido inspiradas y cuáles no. Pero también habla de preceptos doctrinales, es decir, de enseñanzas doctrinales. Y nuevamente nos encontramos ante el problema de cuáles son esos preceptos doctrinales. La Biblia, la palabra de Dios, no fue revelada, no fue escrita de una manera seccionada o escalonada, sino en el proceso se fue llevando poco a poco, se fue revelando la palabra de Dios progresivamente. Eso es fundamental, es una revelación progresiva, pero también total. Es decir, todo lo que Dios quería que supiéramos se reveló, pero no se reveló de golpe, sino de libro en libro se va desarrollando la doctrina, la enseñanza. De tal manera que la teología sistemática nuevamente consiste en esto, en encontrar todos los pasajes que hablan acerca de un tema y ordenarlos de una manera lógica y sistemática. Estos entonces preceptos doctrinales dejarían fuera todas las listas, por ejemplo, con la que empieza el Evangelio de Mateo, de la ascendencia del Señor Jesucristo, de su árbol genealógico, dejaría fuera todos los nombres que hay en Daniel, en Crónicas, dejaría fuera también los relatos como el de Sansón y Dalila, que no está tratando preceptos doctrinales, y entonces se convertiría en un mito, en una leyenda, en un cuento, en algo en lo cual Dios no tuvo participación. Dicen también que las verdades desconocidas por los autores humanos fueron parte de esta inspiración parcial. Así es que habría que buscar en la Biblia verdades desconocidas por los autores humanos. Proverbios sería un libro no inspirado, ya que son dichos breves que eran parte del dominio público. Ciertamente Salomón en su sabiduría los desarrolló, muchos de ellos, los compartió, la gente los empezó a usar, pero había otros que la gente ya usaba. Por ejemplo, cuando Salomón, inspirado por Dios, escribe: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, no sería parte de la inspiración, sería solamente pues algo que está ahí escrito, ya que procede de una verdad conocida por los autores, mientras que quizás la segunda venida de Cristo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 vendría a ser lo que estas personas, estos creyentes que aceptan la inspiración parcial dirían: esto el hombre no lo podría saber, esto es una verdad desconocida por el hombre y por tanto esto sí es inspirado. De tal manera que el mismo primer libro, la primera carta, la primera epístola a los tesalonicenses requeriría de un estudio
muy profundo para poder determinar qué partes son inspiradas y cuáles partes no. Esto en cuanto a la inspiración parcial, como un eclipse solar, donde la luna tapa una porción del sol, o donde también la Tierra taparía una parte de la luna en un eclipse lunar. No hay tal. El estudioso de la Biblia, con un corazón sincero y honesto de conocer la verdad y de aceptar la verdad, donde toda la escritura es inspirada por Dios, no tendría ninguna dificultad en poder entender que la teoría de la inspiración parcial es un error. La siguiente teoría, llamada inspiración de conceptos, es todavía un paso más en estas teorías que hemos venido observando. Y pudiera también ser una fracción de la misma. La inspiración de conceptos en esta teoría pues se esfuerza en concebir los pensamientos aparte de las palabras. Es decir, que lo que Dios habría inspirado serían los pensamientos, más no las palabras, los conceptos, las ideas. Pero tratemos de comprender un poco más este asunto. Si fuera posible que Dios se comunicara con el hombre a través de conceptos, de ideas, entonces esta teoría funcionaría. Pero no vamos a encontrar en la Biblia ningún momento en el cual Dios haya llevado a cabo una revelación de ideas o de conceptos sin palabras. Es decir, que mientras que la revelación natural, que carece de palabras, nos permite observar lo creado y, por supuesto, llevar en nuestra mente un proceso de raciocinio con palabras, aún nuestros pensamientos no carecen de palabras. Uno observa la naturaleza, todo lo creado, y llega a la conclusión de que alguien inteligente, extremadamente inteligente, o todo conocimiento omnisciente y todopoderoso fue quien creó las cosas, ya que tienen un orden, ya que tienen una inteligencia en no solamente su creación, sino en su interacción y su relación. Pero aún estos procesos no son hechos sin palabras. No hay ideas sin palabras y no hay transmisión de conceptos sin palabras. Observemos en el libro de Génesis, después de la creación del hombre, cuando Dios descendía y tenía comunión con el hombre, era a través de palabras, era a través de un lenguaje oral que más adelante se va a poder escribir, un lenguaje escrito. Pero tanto el lenguaje hablado como el escrito requiere, necesita de palabras. Esta teoría hace que la inspiración de la Biblia no sea verbal, es decir, que no sea palabra por palabra, y que al final no importen tampoco las palabras que se usen, siempre y cuando el concepto o la idea sean transmitidos. Siendo abiertos ante una teoría de semejante nivel, con semejante postura, abriéndonos ante ella, nuevamente encontramos que la responsabilidad de encontrar los conceptos y de encontrar las ideas recae sobre el ser humano, recae en el hombre. Si Dios solamente inspiró la idea y luego el hombre usa las palabras que crea convenientes o crea aceptables, sin la participación divina para escribir acerca de esos conceptos, acerca de esos pensamientos, acerca de esas ideas, que como una nube sin palabras llegaron a él,
entonces el resultado de lo escrito es totalmente intrascendente siempre y cuando se pueda entender, aceptar y captar la idea o el concepto transmitido. Esta teoría propone pues que Dios dejó en plena libertad al hombre para escribir y usar las palabras que creyera más convenientes. De tal manera que cada palabra que en la Biblia se encuentra y que esconde un concepto y una idea, o que explica un concepto y una idea, pues realmente las palabras son intrascendentes. De tal manera que el uso de un diccionario, el uso de la concordancia Strong, donde podemos ver la palabra escrita en el original, pues pierde todo sentido y pierde toda razón, ya que pues las traducciones también, mientras lleven la idea y el concepto, pues eso sería lo importante. Recordemos que es fundamental en toda traducción que se enfrente a la gran dificultad de traducir a otro idioma las palabras que fueron inspiradas verbal y de manera también plenaria. Todo aquel creyente que busca dominio, control y poder, cosa que la Biblia no le otorga, pero que desea para con aquellos que forman parte de su congregación, abrazará gustosamente una teoría donde él se vuelve el místico, donde él se vuelve el gurú, capaz y ser el único capaz de poder encontrar estas ideas, estos conceptos que Dios transmitió a manera de fuerza, a manera de potencia, a manera de energía, que llegaron al cerebro de los hombres y que estos buscaron en su lenguaje, que buscaron en sus capacidades las palabras apropiadas para transmitir una idea así. Sin embargo, aquel que ha leído la Biblia con detenimiento y hasta sin detenimiento, se dará cuenta que la Biblia no tiene como propósito único el expresar ideas o conceptos, sino verdades, y que lo hace a través del uso de palabras. Cuando lleguemos a la definición de la inspiración, tendremos que notar que las palabras fueron inspiradas por Dios. Es la palabra, cada coma, cada tilde está allí porque Dios quiere que esté allí para lograr transmitir las verdades, para que la revelación de Dios pudiera ser efectiva, fue hecha con palabras, es decir, esa palabra y no otra. De tal manera que si esa palabra se encuentra en la Biblia, esa palabra tiene una importancia radical, fundamental. La inspiración no es de conceptos de ninguna manera, porque la naturaleza misma del lenguaje nos enseña que no hay manera de transmitir ideas o conceptos sino a través de palabras. Tal vez alguien pudiera estar pensando en el lenguaje de señas, pero nuevamente es un lenguaje y los lenguajes están formados por palabras. El uso del sistema Braille, exactamente lo mismo. Incluso la escritura de la música requiere de un lenguaje donde las notas musicales no transmiten ideas ni conceptos, sino notas, sonidos precisos que, de no ser entendidos de esa forma, harían que la música no pudiera ser leída ni transmitida de una manera escrita. La siguiente teoría de la inspiración es la llamada teoría bartiana. La teoría bartiana señala que Cristo es la palabra de Dios, y efectivamente encontramos en Juan 1:1 cuando se nos dice que en el principio era el verbo, la palabra activa de Dios, una acción. La palabra era en el principio con Dios y era Dios. Y esta palabra fue hecha carne, es decir, que el Señor Jesucristo
es la palabra de Dios encarnada. Y esto efectivamente es. Por otro lado, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, escrita para nosotros. La teoría bartiana señala que si Cristo es la palabra, entonces todo debe de girar en torno al Señor Jesucristo. Y aquí es donde se comete un error en un concepto que debe de seguir las mismas normas de interpretación de la Escritura que todo lo demás y no la imaginación humana. Pero dice que si Cristo es la palabra de Dios, entonces todas las porciones en la Biblia que hablen de Jesucristo son superiores al resto. Ya no digamos inspiradas y las otras no, sino simplemente señalan que toda porción donde se habla del Señor Jesucristo o donde el Señor Jesucristo habla, siendo el Señor Jesucristo la palabra de Dios, pues son porciones superiores, más elevados que el resto de la Escritura, de tal manera que el Sermón del Monte, que no solamente hace referencia a las enseñanzas de Jesucristo, sino que es dicho, es hablado por el mismo Señor Jesucristo, tendría una inspiración superior, un valor superior a esas largas e interminables listas en números de personas y de crónicas y de Mateo capítulo 1 y de sucesos de reyes, por ejemplo, el segundo libro de Reyes, donde se nos habla de los diferentes reyes que hubo tanto en Israel, el reino del norte como de Judá, el reino del sur. Esas porciones carecerían de un valor semejante al de Mateo 5, 6 y otras porciones donde se habla acerca del Señor Jesucristo. Esta teoría señala que la Biblia estaría girando a su alrededor del Señor Jesucristo y sería una inspiración de alguna manera concéntrica. Es decir, que si ponemos al Señor Jesucristo en el centro y todo lo que hable de Él y tenga que ver con Él y esté relacionado directamente a Él, se encontraría en el centro de la inspiración, mientras que empezarían a surgir órbitas y niveles de inspiración hasta llegar a órbitas allá lejanas, usando una metáfora de nuestro sistema solar, donde habría verdades que estarían a la distancia de Urano del Sol. El Sol sería la inspiración elevada y fundamental en estos temas, y de allí nos iríamos alejando. Si bien esta doctrina dejaría bien en claro que todo tema que trate del Señor Jesucristo, pues serían los niveles de inspiración elevado, dejaría el resto nuevamente a la capacidad del que predica, del que enseña, para discernir qué porciones de la Escritura están en una órbita de Marte o una órbita terrestre o de Júpiter o de Saturno, usando nuevamente la metáfora del sistema solar y de estas órbitas, de este desplazamiento hacia afuera de los niveles de inspiración. De tal manera que uno no podría usar la Biblia con libertad. Y el peligro fundamental de la inspiración bartiana radica en que, pues, solamente lo que se encuentra en el centro, pues tiene relevancia, es veraz, es definitivo, mientras que las verdades, conforme se van alejando de este centro, pues empiezan a contener ciertos grados de error, empiezan a contener fallas, empiezan a contener mitos, leyendas, que si no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo, se vuelven intrascendentes. Ahora, razonando un poco en este punto, si Dios nos entrega su palabra de esta forma, donde nos da la posibilidad y deja en nosotros a criterio el que podamos discernir qué contiene más, qué contiene menos, a todas luces sería un error de parte de Dios. Pero al darnos el Señor, no a nuestra capacidad,
ni a nuestra libertad la inspiración, la palabra de Dios inspirada, quedamos sujetos a todas sus verdades al mismo nivel, con la misma fuerza y con la misma, con el mismo valor. La inspiración bartiana entonces dejaría fuera primero una inspiración plenaria, donde se señala que toda la escritura es inspirada por Dios. La dejaría fuera, estaría contradiciendo la escritura, y también caería en que la Biblia pues no es inerrable. Solamente algunas verdades que giran en torno a Cristo o están relacionadas directamente con el Señor Jesucristo serían verdades inerrables, y de ahí hacia afuera empezaría la inerrancia. ¿En dónde empieza? ¿En dónde termina? ¿Qué porciones? Son los graves peligros a los que se enfrentaría un creyente si la inspiración fuera de esta manera. Al comprender estas diferentes teorías, a las cuales usted haría bien en abundar, e insistir en que si tiene usted alguna pregunta en este punto, escríbala, elabórela y envíela al correo de la iglesia, al correo que estamos usando para este curso. Estas teorías, como usted acaba de señalar, son solamente eso, teorías, que tratan de explicar, independientemente de la Biblia, en qué consiste la inspiración. Nosotros no debemos de cometer semejante error. Nosotros no debemos de caer en esta misma falla de pretender explicar en qué consiste la inspiración de la Biblia sin usar la Biblia. La palabra de Dios, al ser inspirada por Dios, contiene la explicación de lo que significa la inspiración de la misma Escritura, de ella misma. De tal manera que nosotros, para poder elaborar una definición correcta de la Biblia, tenemos que partir de la información bíblica que tenemos sobre tal hecho. Es decir, debemos de buscar en la Biblia toda la información que se nos da respecto a este acto de inspiración. Y encontramos en la Biblia 3 pasajes fundamentales. El primero de ellos se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. En su pantalla se encuentra el versículo, puede usted leerlo. Y en este pasaje observamos una declaración fundamental. El apóstol Pablo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para gran número de cosas. Hay 3 importantes declaraciones que debemos de tomar de este pasaje para nuestra definición. Si vamos a elaborar una definición bíblica de lo que es la inspiración, tomamos este primer pasaje y encontramos 3 importantes verdades. La primera es que toda la Escritura, la entera Biblia, todo el canon del Antiguo Testamento y todo el canon del Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo, los 27 del Nuevo Testamento, 66 libros en su totalidad, son inspirados por Dios. El tema de la canonicidad lo veremos en otro apartado. Esta verdad nos revela la extensión de la inspiración. ¿Qué tanto es inspirado? ¿Cuál es la extensión? ¿De dónde a dónde va? ¿De qué libro a qué libro? ¿De qué capítulo a qué capítulo? Es cierto que la división por capítulos es muy moderna, es muy reciente, pero uso esta expresión solamente para explicar hasta dónde se extiende la inspiración. Y se nos responde diciendo que toda la Escritura, todo lo que forme parte de la Biblia es inspirado por Dios. Pero también en esta porción se nos expresa el significado de inspiración. Cuando dice que toda la Escritura es inspirada, la palabra inspirada es toda la palabra respirada, soplada por Dios, es decir, que procede de Dios, que sale de Dios, que es el aliento mismo de Dios. Y en este caso debemos de recordar una ocasión semejante en la cual Dios sopló.
Y en esa ocasión Dios sopló aliento de vida. Y fue al hombre que había creado del polvo de la tierra. Y cuando Dios sopló ese aliento de vida, formó el alma del hombre, lo que nosotros somos. La parte material la tomó de los elementos físicos de la tierra y la parte inmaterial Dios mismo la sopló. De tal manera que Dios sopló la palabra, llevó la palabra, tomó la palabra y la llevó al hombre para que el hombre escribiera cada palabra que Dios quería. Esto nos expresa el significado de inspiración. Pero también, 2 de Timoteo 3:16 nos va a mostrar el propósito de la inspiración. Toda la escritura es útil para, y el pasaje claramente nos señala para qué es útil. Pero la inspiración de la Biblia no es nada más un capricho de Dios, no es solamente revelación. Recuerde, efectivamente la Biblia es revelación, pero esta revelación que es total, que es soplada por Dios, es útil también. Es decir, tiene un propósito. De tal manera que el versículo nos revela en la extensión la forma, pero también el motivo de la palabra de Dios. Es útil. Nos es útil para todo, para enseñar, para que la persona pueda ser salva. La escritura nos es útil. Es necesaria para la vida cristiana, y lo cual revela también que tiene un gran poder. Hay un segundo pasaje que es 2 de Pedro 1:21. Este pasaje nos muestra, como ningún otro, lo mucho que Dios usó a los escritores humanos en la producción de la Biblia. Este versículo que ahora aparece frente a ustedes, 2 de Pedro 1:21, es otro pasaje fundamental para entender la inspiración y nos ayuda sobre todo a entender la participación del hombre. Y lo que debemos entender de la participación del hombre es que Dios usó a los escritores humanos. Dios los usó. Fueron un instrumento que Dios usó. Cuando uno usa una pluma, tratando de abundar en esto, uno va a usar el elemento del que está hecho la pluma. Pensemos en una pluma de plástico, en una pluma Bic regular. Está hecha de plástico, en su mayoría la punta es de metal, contiene un plástico duro externo, un plástico blando en el cual se encuentra la tinta, tiene diferentes elementos. Y a la hora de escribir uno usa esos elementos, si bien no pudiera en un momento dado tener uno contacto directo con la tinta, no es posible tener contacto directo con la tinta, ni es necesario, pero uno usa la pluma para poder escribir. Dios usó al hombre. Dios usó los sentimientos del hombre. Dios usó los pensamientos del hombre. Dios usó el lenguaje del hombre. Dios usó el vocabulario del hombre. Dios usó la inteligencia del hombre. Dios usó las capacidades del hombre. Dios usó el alma del hombre. Dios usó el cuerpo del hombre. Dios usó en su totalidad a los escritores humanos para la producción de la Biblia. De ninguna manera va a dejar al hombre de lado. La idea aquí que se encuentra en 2 de Pedro 1:21 es la idea de un barco que es llevado por los vientos a donde los vientos quieren. Pensemos en un barco que ha perdido el timón. Las personas que van arriba del barco van a ser llevadas a donde el viento finalmente las lleve, pero tienen la libertad de moverse dentro de la embarcación sin que falle el viento en llevarlos a un destino. Incluso si los marineros mismos, el capitán, tiene ya un curso, usará el timón y el viento para llevar a ese curso. Esta es la figura que Pedro va a usar para ayudarnos a entender este tema de la inspiración.
Dios sopló su palabra a través de los hombres para que los hombres escribieran cada palabra, cada coma, cada tilde, cada expresión, oración, usando palabra por palabra para que quedaran allí, sin neutralizar al hombre. Por esta razón, uno puede ver el estilo con que escribió el apóstol Pedro, uno puede ver el estilo con que escribió el apóstol Pablo, uno puede ver el vocabulario y las capacidades que cada escritor de la Biblia, que cada uno de los escritores sagrados de la Biblia usaron y no desaparecieron, porque están siendo usados por Dios. Y es que los autores humanos no dirigieron la escritura de la Biblia, sino que fueron usados por Dios para escribir la Biblia. Finalmente, el tercer pasaje es 1 Corintios 2:13. El pasaje se encuentra nuevamente frente a ustedes y en este pasaje vamos nosotros a observar al apóstol Pablo enseñándonos que la revelación de Dios vino a nosotros en palabras. Esto contradice todas las teorías anteriores, contradice la afirmación de que la inspiración solo se refiere a los pensamientos o a las ideas que Dios quería que supiésemos. Dios sopló y toma las palabras que hay en el ser humano, en los santos hombres de Dios que van a escribir la escritura. Las palabras expresan los pensamientos, como lo habíamos señalado hace algunos minutos, y es finalmente lo que Dios va a usar. Así es que al tomar estos tres pasajes, 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21 y 2 de los Corintios 2:13, siendo los pasajes fundamentales de la inspiración y lo que esto tiene que ver, pues son los pasajes que se debe de usar para una definición. Con el afán de darle un punto extra en su siguiente tarea, en su siguiente examen, donde usted desee que se use, le animo a que los primeros 5 que me envíen una definición propia de la inspiración, en qué consiste, usted envíe su propia definición, los primeros 5 tendrán un punto extra. Dejaremos la clase aquí para continuar con la definición la próxima semana, esperando que toda duda, toda pregunta sea enviada y de esa manera podamos estar en comunicación, en interacción ustedes con su servidor. Soy el pastor Mario Uribe, gracias por estar en esta segunda clase.